Buenas noches, hermano. Dios les bendiga, amigos. Bueno, aquí estamos para cumplir con el compromiso de seguir con 1 Samuel capítulo 16. Este es el capítulo que sigue. Vamos a tener ahí, vamos a orar y entonces luego vamos a entrar a ver este capítulo 16. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo número 7 del capítulo 16, primer libro de Samuel. Ese es un versículo que todos deberíamos memorizar, hacer un esfuerzo. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios. Versículo 7, muchas gracias. Versículo 7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a leer todos ese versículo a la cuenta de 3 y despacio. 1, 2 y 3. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra damos en estos momentos. Gracias por reunirnos en nombre de Jesucristo para adorar tu nombre, para cantar, Señor, a tu grandeza y exaltar tu gloria en medio nuestro. Señor, nosotros somos débiles. Somos seres humanos, dependemos absolutamente de tu gracia, de tu cuidado, de tu providencia, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Tú sostienes nuestras vidas, ya sea que nosotros te lo agradezcamos o no. Nuestras vidas están en tus manos. Y en estos momentos, Señor, que abrimos tu palabra, que es la verdad, en un tiempo, Señor, de tinieblas, en un tiempo donde el hombre intenta crear su propia realidad, nosotros pedimos que la realidad de tu palabra, la realidad como tú nos las enseñas, como tú las has revelado, sea, Señor, sembrada en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, para que nuestra vida se encamine en conformidad a tu palabra. Porque es así como nosotros podemos ser guiados en una relación correcta contigo y que podamos contemplar de manera correcta este tiempo corto que tú nos permites vivir en este mundo y nos permita también, Señor, contemplar de manera correcta la eternidad, esa nueva existencia en comunión contigo, para que así podamos correr a Jesucristo y encontrar en Él la fuente de la vida eterna. Gracias te damos, lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amadas hermanas, amigos también aquí presentes, niños y adultos, con todos ustedes, David, el rey David. Como nadie más tiene ese nombre en la Biblia, nada más que un solo hombre, es imposible que nosotros entremos en confusión de quién estamos hablando o de quién vamos a hablar en esta noche. Es el hijo de Isaí, el octavo hijo de Isaí, el bisnieto de Ru, la moabita. Por su sangre corre sangre de Rahab, la ramera de Jericó, y corre sangre también de Tamar, la cananea, la que salió embarazada nada más y nada menos que de Judá. Nosotros no podemos entrar en este capítulo número 16 como nosotros entraremos ahorita quizás a la sala de nuestros hogares, pensando que todas las cosas están en su lugar y que todo es común.
En este capítulo nosotros damos un salto gigante, grande, en la narrativa de la salvación. Cuando nosotros entramos en este capítulo, nosotros damos un paso gigantesco en la novela del Dios que entra a este mundo para salvar. Nosotros damos un paso grande en la acción de Dios para salvarnos. Dios introduce, por la descripción de su ungimiento y de su elección, a uno de los personajes más importantes de las Sagradas Escrituras, a David. La palabra de Dios introduce con este hombre a uno de los personajes más significativos, no solamente de la historia bíblica, sino también de la historia humana. Este capítulo es un capítulo evangélico. David es un personaje evangélico. Y cuando nosotros decimos que es un personaje evangélico, lo que queremos decir es que es una representación del evangelio, que comunica el evangelio como ejemplo, como profeta, como un practicante de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el perdón por la gracia de Dios. Salmo 32, Salmo 51, que algún día predicaremos, si Dios quiere, precisamente en esta misma serie del rey David. Vamos a hablar de esos salmos, Dios mediante. El evangelio está representado en la vida de David, en su ministerio, en lo que Dios le llamó a hacer. Por eso David es un personaje de su generación y es un personaje también de nuestra generación. Al hablar de David, nosotros vamos a actualizar el evangelio. Vamos a traer el evangelio una vez más delante de nosotros. David es un personaje tan atrayente, tan extraordinario, que los críticos de la Biblia dicen que David no pudo haber existido. Que un personaje así no podía existir, porque es un personaje con demasiadas cualidades. Un hombre no podría tener tantas cualidades. Y que por eso David es la invención de la imaginación patriótica de los historiadores judíos, que se inventaron el personaje y lo introducen en la historia bíblica. Pero criticando a los críticos, y si alguno de ustedes lo conoce, por favor díganselo, déjenme decirle, queridos hermanos y queridos amigos, que David es un personaje o fue un personaje real, un personaje de la historia humana, de donde dependen muchísimas de las verdades y los principios que nosotros conectamos con el evangelio. David es un escalón que nos conduce a la plataforma del Mesías Salvador. Sin David no tendríamos a Jesucristo el Mesías, a Jesucristo el Salvador. David es un eslabón en esa cadena de hombres y mujeres que Dios usó para traer al Mesías. Y David es el que mejor lo representa en la sombra del Antiguo Testamento. En esas fotos a blanco y negro, en esas fotos hay medias borrosas del Antiguo Testamento, la mejor representación del Mesías Rey se encuentra en la persona de David. David es tan atractivo que David ha llamado la atención de los historiadores, de los pintores, de los escultores, de los poetas, de los que hacen cine, incluso de los que hacen novelas, documentales. David ha sido un tema para muchísimos hombres y mujeres, porque David fue pastor, David fue músico, fue cantante, fue compositor, fue teólogo, fue guerrero, político, rey, profeta, fue de todo. Era un hombre polifacético. El expresidente Bush, en su libro David, biografía de un rey, él dice lo siguiente, dice Bush, que la impresión que nos da cuando nosotros estudiamos la vida de David es que hemos conocido a muchos hombres en el cuerpo de uno solo, de tan polifacético que era David. La importancia de David para nosotros es inmensa, inmensa, y Dios lo introduce aquí en este capítulo número 16. Tiene un corazón conforme al corazón de Dios, nos dice la Sagrada Escritura. Es el paladín de las victorias del pueblo de Dios de aquí en adelante.
en su generación, el pueblo de Dios verá victoria solamente por la espada de David, por el liderazgo de David. Va a unificar las tribus de Israel. Va a conquistar a Jerusalén, que se va a convertir en la ciudad de David, donde va a ser construido el templo, donde él concibe el proyecto del templo, aunque no se le permite construirlo. David va a organizar también gran parte del culto que se va a realizar en el templo. David es sumamente importante para la revelación en el Antiguo Testamento y para nosotros también. David es teólogo, como nosotros decíamos, y nosotros lo vemos en los Salmos. ¿Quién puede leer el Salmo 23 y no estar agradecido de David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando leemos esas palabras debemos de dar gracias a Dios por un hombre como David. Seríamos muy mal agradecidos si no diéramos gracias a Dios por las composiciones de David en los Salmos. Ahora David también anuncia, o Dios le anuncia a David, que a través de él va a venir una dinastía eterna. Una descendencia que va a tener el reino, el trono por siempre en Israel. Y eso se cumple con la venida del Rey perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo es la raíz de David. Cristo tiene la llave de David. La Jerusalén es descrita precisamente como la ciudad de David. Incluso Dios se toma la libertad de llamarse a sí mismo en algunos de los libros proféticos del Antiguo Testamento como el Dios de David. Yo soy Jehová, el Dios de David, tu padre. Jesucristo es el Hijo de David. Aunque todo esto, mis hermanos y amigos que están aquí en esta noche, es cierto, esto también tiene otro lado, esta moneda también tiene otro lado. David, con todas estas virtudes, era humano. Un ser humano como usted y como yo. Demasiado humano, podríamos nosotros decir. David estaba lleno de debilidades, lleno de conflictos internos y externos, lleno también de contradicciones. David era de barro, formado por esa materia primitiva que nosotros llamamos polvo, que Dios llamó polvo. David era débil, David tuvo sus debilidades. Hablando de esto también un escritor puertorriqueño, pero que vive en Jerusalén, porque es un erudito, conocedor del hebreo en que se escribió, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente también en su libro acerca de la vida de David, una biografía no autorizada. Él dice: no nos interesa el poeta de Israel solamente, sino el monarca que deshonró a Betsabé. No solo el guerrero que triunfó sobre Goliat y los ejércitos filisteos. Nos interesa conocer también al David que mató a Urías el Eteo, que era su amigo. No queremos presentar a un David plástico, distante, artificial y superficial, sino la figura compleja, contradictoria, intensa, humana, fuerte y débil al mismo tiempo. Fin de la cita. Por otro lado, nosotros también nos damos cuenta, tanto por los salmos de David como por la historia de David, que David fue un hombre de muchos sufrimientos. David sufrió grandemente, de una manera profunda. Otro libro escrito en la década de los 80 por Jim Edwards, un libro que se llama El perfil de tres monarcas. Este hombre dice de David que cuando David fue ungido, no fue ungido en la realeza, sino que fue ungido en la escuela del sufrimiento. David aprendió o va a aprender a través del conflicto, a través del dolor. El conflicto va a ser el pan nuestro de cada día de su mesa, o el pan de cada día de la mesa de David. A través del sufrimiento, David va a llegar a esas grandes expresiones que nosotros encontramos en los Salmos, profundas expresiones del corazón y del alma, porque salían de situaciones dolorosas. David va a tener conflicto en su casa con sus hermanos, va a tener conflicto con Saúl continuo,
va a tener conflicto con sus hijos, va a tener conflicto con los filisteos. Desde que es ungido hasta el día en que muere, es ver un solo conflicto en toda su vida. David tuvo que aprender a través del dolor. Y esa presentación que hace la palabra de Dios de este hombre, queridos hermanos y queridos amigos, engrandece la palabra de Dios, porque nos deja ver que por grande que sea un ser humano, todos necesitamos al mismo Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos necesitamos ser salvados. David necesitó esperanza, David necesitó el poder de Dios en su vida, David necesitó ser animado y exhortado, y todos necesitamos exactamente lo mismo. Y la gracia de Dios es lo único que puede darnos. Así que al entrar en este capítulo número 16, mis hermanos y amigos que están aquí, nosotros entramos en un terreno que nos desafía, que amplía nuestra comprensión del plan de Dios, que amplía también el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas, porque es una presentación no solamente de David, sino de lo que Dios hizo, de lo que Dios introduce a través de este hombre para dar a conocer su plan de salvación. Dios está preparando la entrada de su Hijo, de su Mesías, del ungido perfecto que es Jesucristo, su Hijo. Y Él está cotejando todas las cosas, uniendo todas las cosas para que su Hijo entrara en este mundo. Y nosotros podemos ver esto aquí en estos primeros 13 versículos del capítulo 16 de Samuel. Y lo primero que vamos a estar pensando es que Dios, mis hermanos, en vez de estar centrado lamentándose en el fracaso por cuestiones del pasado, como vamos a ver a Samuel aquí, Dios está continuamente trabajando en el presente para Él ejecutar sus planes venideros. Dios está trabajando continuamente, proyectando para Él cumplir lo que Él se ha propuesto. Vamos a ver los primeros 7 versículos de nuestro texto, los primeros 5 versículos de nuestro texto en Samuel capítulo 16. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Literalmente dice, he visto un rey. Dice el texto, versículo número 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, temblando, y dijeron: ¿es en Shalom tu venida? ¿Es en paz tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, Shalom. Lo único que en la Reina Valera dice: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero que nosotros vemos es una reprensión de Dios hacia Samuel por su luto por Saúl. Mire qué interesante, no es Saúl que está dando gritos porque Samuel se separó de él. No es Saúl que está dando gritos porque Dios se ha separado de él, porque el arrepentimiento de Saúl no había sido un arrepentimiento verdadero en el capítulo número 15. Y en vez de ser Saúl que estuviera gritando porque Dios lo rechazó, y en vez de ser Saúl que estuviera llorando porque Dios se ha apartado de él, como dice el versículo número 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En vez de estar llorando por eso, quien está llorando es Samuel. Porque Samuel entiende el fracaso de Saúl, entiende el fracaso de la monarquía en su propio inicio.
Es verdad que los jueces no fueron perfectos, pero los jueces vieron pasar a Otoniel, vieron pasar a Od, a Débora, a Barak, a Gedeón, a Jefté, a Sansón. Pero la monarquía en su primer rey, Dios la rechaza. Su primer rey, Dios se aparta de él y Samuel está llorando, llorando sin esperanza. La palabra que se usa aquí para llorar es la palabra que se usa en el libro de Génesis cuando Jacob dice: voy a descender enlutado hasta el Seol. La idea aquí era que Samuel tenía un luto montado por Saúl. Samuel tenía un grito continuo, un llorar continuo. La palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol y que hay tiempo también para llorar. Parece que Dios le había dado el chance a Samuel de llorar por Saúl. De hecho, Dios mismo estaba afligido, nos dice el capítulo número 15, versículo número 35. Y también Samuel estaba llorando. Pero cuando ya el lloro era demasiado, porque la situación era irremediable, y Samuel también lo sabía, porque ya Dios le había dicho que él lo había rechazado, Dios le dice a su siervo: ¿qué es lo que tú haces llorando tanto por Saúl? Levanta el luto, porque ahora hay que seguir con mi plan, con lo que yo tengo. ¿Cuál era el problema aquí? Y déjenme decirle algo antes de decir esto, para no juzgar muy fuertemente a Samuel, este hombre de Dios. Samuel sabía, o en el momento en que él estaba ahí llorando por Saúl, estaba llorando porque él veía a la nación sin liderazgo, veía a la nación sentenciada, condenada, bajo el liderazgo de Saúl, un hombre que ya no iba a pegar una en su vida, un hombre que todo iba a ser un desacierto hasta que muera en el campo de batalla. Y Saúl está llorando precisamente eso. Saúl no ve más nada, Saúl no ve esperanza para la nación. Y Dios le dice: Saúl, sí hay esperanza para la nación, por tanto te tengo una nueva misión. Así que el viejo profeta inicia ahora la marcha, levanta la cabeza para iniciar, abrir la puerta a las nuevas posibilidades de Dios. Déjeme decirle algo: por lo que Dios rechaza, no se ponga a llorar mucho. Porque lo que Dios rechaza, Él no lo va a recoger. Lo que Dios rechaza y lo que Dios ha sentenciado a no utilizarlo, yo les recomiendo a usted mejor que se aparte de eso. Lo que Dios rechaza, ya no hay que dar grito por eso. Dios puede darle un tiempecito para que usted llore y llore, pero si eso se convierte en algo que lo detiene y que no le permite ver la nueva puerta que Dios está abriendo, Dios le dice: ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando por lo que yo estoy rechazando? ¿Hasta cuándo tú vas a llorar por lo que yo rechazo, por lo que yo no apruebo, habiéndolo yo desechado? Ese era un argumento suficiente para que Samuel dejara de llorar por Saúl. Ahora mire cómo sigue diciendo el texto. El texto dice que cuando Dios manda a Samuel a esta misión, le dice: toma el aceite, échala en la vasija, en el cuerno, y ve para que me unjas a un nuevo rey. Ya nosotros podemos ver el deterioro de Saúl. Saúl estaba loco de remate, propio de los tiranos. El poder pone a la gente loca. Si no, pregúntele a Trujillo, que mataba. Los tiranos son así. Siempre y cuando ellos se enteren que hay competencia, ellos matan a la competencia y al que ayuda a la competencia. ¿Okay? Eso usted puede estudiarlo en la historia, usted va a encontrar eso. Los tiranos son asesinos y no tienen que ver. Si usted es de la competencia, ellos lo matan y punto. Y así solamente se inscribe en la boleta su partido. Y lógicamente tiene que ganar el único partido que está ahí, porque aunque sea que vote uno solo, ya ganó. Porque ese es el 100%. Entonces los tiranos son así. Por eso dice el versículo número 2. Y Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Samuel está anciano ya, está recluido en Ramá, quizás está atendiendo nada más los asuntos de la escuela de los profetas.
hay una crisis, diríamos hoy, entre el Estado y la iglesia, entre la política y la espiritualidad. Hay una grieta que no se va a sanar, porque Samuel no va a ver más a Saúl en vida. Saúl no y Samuel no van a verse más. Eso lo dice el versículo número, terminando en el capítulo número 15, en el versículo número 34, creo, y 35, cuando nos dice que ya Samuel no volvió a ver a Saúl más en vida. Entonces, hay una crisis claramente, y Samuel lo sabe, y él dice, si él se entera, me mata. Que yo voy para ungir al futuro rey, o que yo fui a ungir a alguien ahí, si se entera que voy a eso, me mata. Ahora Dios dice, no te preocupes, vamos a hacer un camuflaje santo. Como tú estás acostumbrado a ir a ofrecer sacrificio a las comunidades, entonces tómate una becerra y ve a la casa de Isaí, y ahí yo he visto el próximo rey. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está tomando el encierro de su viejo profeta, Dios está tomando el encierro de su siervo y le abre una puerta nueva y le dice, hay un camino que vamos a seguir ahora. La nación no está sentenciada, la esperanza no está sentenciada. Yo voy a obrar para que haya un rey nuevo en Israel. Toma lo que te estoy diciendo y camina. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante. Porque el reino de Dios no se detiene. No importa los poderes que se opongan al reino de Dios, el reino de Dios no se para. El reino de Dios avanza en victoria. No importa que se levanten los poderes económicos de nuestros días. La verdad de Dios siempre avanza. La verdad de Dios va a triunfar. No importa que se levante la ONU, que el Estado, que cualquier cosa. El reino de Dios es indetenible. Nadie lo puede detener. Y Dios está diciéndole aquí a su siervo, levanta la cabeza porque tengo un plan, una brecha, una puerta que se abre para cosas nuevas. Donde usted y yo no vemos nada, Dios puede abrir una puerta. Y donde Samuel no podía ver nada, con todo y ser el hombre de Dios, Dios abre la puerta hacia la esperanza. Dios protege a Samuel. Samuel llega a Belén. Y vaya anotando usted que esto es en Belén. Ustedes recuerdan que veíamos a Belén cuando estudiábamos el libro de Ruth, decíamos que significa casa de pan. Casa de pan. Recuérdense que Jesucristo nace también en Belén. Aquel que es el pan de vida nace en Belén, el verdadero pan de este mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora noten la gente de Belén cuando llega Samuel. Una visita sin anunciarse. Una visita sin una llamada telefónica, una visita sin mandar una carta, y era el profeta de Dios, quien representa a Dios. Dice el texto entonces que cuando esa gente vio que Samuel llegó, ellos salieron a saludarle con miedo, temblando, versículo número 4, dice el texto. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Ven a Samuel y dicen, ay Dios mío, ahí viene Samuel. Si este hombre viene a decir que va a caer un rayo en la comunidad, eso es seguro que va a caer un rayo. Si Samuel viene a decir que la ira de Dios va a ser contra Belén, eso es que la ira de Dios va a ser contra Belén. Dice el capítulo número 3 de este libro de Samuel que ninguna de las palabras de Samuel caían en tierra, que todo lo que él decía se cumplía. Y ellos parece que tenían la de ellos hecha, porque siempre que uno tiene una hecha y le preguntan, venga acá, usted va asustado pensando que se la van a señalar. Y entonces cuando es para otra cosa, usted respira y dice, ay, qué bueno que no es. Pues ellos parece que tenían la de ellos hecha, que la conciencia no estaba muy limpia. Y cuando ellos ven a Samuel, dicen, ay, mi madre, ahí viene Samuel. Y la primera pregunta que le dicen, ¿es pacífica tú? ¿Estamos en paz? Y Samuel le dice, sí, es en paz. Vengo para una misión de paz, para tener una misión de paz entre ellos. Ahora note aquí cómo Dios, en su sabiduría, está revelándole a Samuel cosas. Pero al mismo tiempo Dios le está escondiendo cosas a Samuel.
El texto nos dice que Dios le dice a Samuel, ve a Belén, eso él lo sabe, Belén. Ve a la familia de Isaí, eso él lo sabe. Pero Dios no le dice, ve y unge a David. Porque si le dice eso, el problema está resuelto. Samuel sale a buscar a David donde estén las ovejas, lo unge y se va. Pero Dios ha ido dándole información poco a poco a Samuel. Y ese es el modus operandi de Dios. Dios llama a Abraham y le dice, a la tierra que te mostraré. Dios llama a Moisés y no le dice todo. Dios llama a Josué, no le dice todo. Dios llama a Gedeón, no le dice todo. Le dice las cosas iniciales. ¿Saben para qué, queridos hermanos y queridos amigos? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él paso a paso. Para que nosotros aprendamos a confiar en Él momento a momento. Usted no sabe lo que va a hacer de usted mañana. Es más, usted no sabe lo que va a hacer de usted entrando por la puerta de su casa después que termine este culto. Usted no sabe. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él paso a paso. Nosotros no sabemos a dónde iremos a dar mañana, pero el que nos guía sí sabe. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, en esa guía paso a paso. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Samuel llega entonces a la casa de Isaí y nosotros encontramos el siguiente cuadro. Y ahí, queridos hermanos, Dios en su soberanía, en su providencia, en su poder, Dios elige y capacita al próximo rey de Israel. Vamos a leer esos versículos que nos quedan. Dice el versículo número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab hermoso, grande, con mollero, y dijo: de cierto, delante de Jehová está su Mesías. De cierto, delante de Jehová está su ungido, que es la misma palabra Mesías en hebreo, de donde viene también nuestra palabra Cristo en el texto griego. Entonces, Samuel dijo, no, ya este es, porque me mandó a la casa de Isaí, ya yo estoy en la casa de Isaí. Me dijo que era de los hijos de Isaí, y este de los hijos de Isaí, de segurito que este es el Mesías, y era el primogénito. A destapar para echarle el aceite, sí, Dios lo para. Versículo 7. Y Dios da el principio de los principios en cuanto a su trato con el ser humano, en cuanto a su trato al llamado de su siervo, en cuanto a su trato con usted y conmigo. Dios dice, yo no tengo que ver que sea pobre, que sea rico, que nació primero, que nació de último. Dios es soberano porque Dios tiene un principio de elección mucho más profundo. Dios no tiene que ver que si sabía leer, que no sabía leer, que si era grande, que si no era chiquito. Dios no tenía que ver con eso. Y por eso Dios le dice aquí a Samuel ahora, Jehová le respondió, Samuel, no mires a su parecer, que era lo que él estaba haciendo. Y Samuel era un hombre de Dios, mis hermanos. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Saúl era grande y atractivo, Dios lo rechazó. En el capítulo 17 nosotros vamos a ver a uno más grande que Saúl y más grande que David juntos. Se llamaba Goliat. Y por tal de molestoso, como decía un hermano, le dieron tremenda pedrada en la cabeza. Puede ser el más grande de todos. Y ese quedó derribado. Dios está diciendo, los estándares del mundo no son mis estándares. Dice Erwin Luxer precisamente también en su libro de la vida de David, creciendo a través del conflicto, dice Luxer, que Dios coloca a personas improbables en lugares más improbables. Dios va a llamar al que no lo invitaron a la fiesta. Dios está viendo al que no invitaron al sacrificio. Dios está viendo al chiquitín que estaba por allá cuidando las ovejas, que nadie le hizo caso. Dios está viendo ese,
Aunque Samuel está aquí todavía un poquito confundido porque nos dice el versículo número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, que era el segundo, y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Shama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Tenemos un tranque. Estoy en la ciudad correcta, en la casa correcta, y ninguno de estos muchachos son. Hay un fallo. Entonces un lío ahora, porque parece que ni la doña se acordó de David. Porque imagínense, no va a aparecer una vecina a decir: ay, sí, este muchacho mío, hijo de él. Mire el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y a uno le da la impresión, que es como si Isaí dijera: ah, sí, pero yo tengo otro. Ay, pero yo tengo otro. ¿Y cómo fue que se me olvidó? Míralo, sí, mira. Y él respondió: queda aún el menor. Sí, pero el menor que apacienta las ovejas. Y mira entonces, dice Samuel, es que ya, aquí no se va a comer hoy. Hasta que ese muchacho no llegue, nadie le pone la mano a ese sacrificio que está ahí, esa comida recién hecha, botando humito y tú con este desfile tan largo, el hambre que hemos pasado. Nadie muerde nada ahí hasta que no llegue. Dice, que él venga. Y Samuel dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El que estaba por allá, olvidado, porque quizá era un niñito, porque era el octavo y el séptimo es el número de los números, el 7. Ese nació ahí como en la colita. Ese era el que Dios estaba viendo. Ese era el que Dios había dicho: ya yo vi rey en Israel. Dios no lo estaba midiendo ni porque había nacido primero, ni porque era fuerte, ni porque era el más buen mozo de todos, aunque nos dice aquí que David era de una presencia bastante grata. Va a decir el versículo más adelante, dice el versículo 2: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, algo extraño precisamente en la nación de Israel para ser judío, hermoso de ojo, de buen parecer, que aunque Dios no mire el exterior, el muchacho no era feo. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. No sabemos si la familia entendió, si la familia creyó. Más adelante vamos a ver a uno de sus hermanos diciéndole: echa para allá, muchachito, tú eres un malicioso, tú has venido para ver la batalla. No lo respetaban, aunque había sido ungido para ser rey de Israel. Ellos no están viendo esas posibilidades, pero Dios sí. Y dice el texto entonces en el versículo número 13, que junto con la unción vino la capacitación de Dios para que David realizara su tarea. Dice el versículo número 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día en adelante la presencia de Dios inundó la vida de David para que todo en su vida estuviese caracterizado por la acción de Dios. Note, es Dios quien elige y es Dios quien capacita y es Dios quien da la victoria por su Espíritu. Es por eso que la sentencia cae sobre Saúl por desobediente a Dios, cuando nos dice el texto, versículo número 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No iba a dar pie con bola. Jamás. Esto es tan alentador para los amigos, los hermanos también que están aquí en esta noche, para todos nosotros. Mire, cuando Dios lo llama a hacer algo, cuando Dios lo llama al arrepentimiento, cuando Dios lo llama a venir a Jesucristo, Él lo llama no para dejarlo solo. Él lo capacita con su Espíritu Santo para que usted pueda vivir la vida cristiana.
Cuando Dios nos llama a servirle, Dios nos capacita con su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser eficaces en el servicio que Él nos ha llamado. Es por eso que no debemos tener temor ante el llamado de Dios. Cuando Dios llama es porque Él ha provisto. Cuando Dios abre sus ojos es porque Él ha provisto. Él ha provisto en la cruz del Calvario todo lo que usted necesita para el perdón de sus pecados. Él ha provisto a través de la presencia de su Espíritu todo lo que usted necesita para vivir la vida cristiana de manera exitosa. Por eso Dios le llama en esta noche a venir a Jesucristo, no para abandonarlo, sino para capacitarlo para que usted pueda vivir la vida cristiana con éxito. David, queridos hermanos, es una flecha que nos señala al Rey perfecto, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los reyes, David, Salomón, todos los otros fueron imperfectos. Solamente Jesucristo es el Rey perfecto. Solamente Jesucristo es quien puede traernos salvación, vida eterna. Solamente Cristo. La iglesia de Dios, Dios también nos dice que nosotros debemos servir de corazón a Él. Porque Dios está mirando nuestro corazón. Dios ve lo que somos aquí. Eso está más allá, mis hermanos, de lo externo. Eso está más allá de, como dice el capítulo número 15, donde nos dice el texto que obedecer es mejor que sacrificar, que la obediencia es el sacrificio. La obediencia a la palabra de Dios es el sacrificio. Que Dios ve nuestras intenciones, nuestro corazón, que es ahí donde Dios nos está mirando continuamente. Esto es importante también para los amigos. Dios quiere que tú le busques en esta noche y le busques de corazón. Y es ahí donde Él te está mirando. Nosotros podríamos aquí manipular todas las cosas, hacer que levanten la mano y otras cuestiones, pero Dios ve el corazón. Podríamos nosotros engañarte a ti, tú engañarnos a nosotros, pero nadie engaña a Dios. Dios ve tu corazón, Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe si tú le estás buscando realmente de corazón. Él responde a tu clamor porque Él ve en lo más íntimo de nuestra vida. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre, Señor, actualizada. Tu palabra siempre fresca. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta conciencia de que tú eres soberano y conocedor de nuestra vida en lo más profundo. Y ayúdanos por la capacitación de tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas a responder a tu llamado y a lo que tú nos has, Señor, señalado en tu tarea, en tu obra, en medio de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.